Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al tema del día de hoy del curso de gestión estratégica, gestión de proyectos para MIPES, del curso de gestión de proyectos para MIPES. Hoy día vamos a ver el tema del liderazgo estratégico. Hace un momento vimos lo que eran indicadores y People Analytics en la clase anterior, que pueden revisar, ya está grabada en CAMEX, en el Facebook de CAMEX. Y ahora en esta clase vamos a hablar de un término importante dentro de la gestión de proyectos, que es la presencia y el rol de un liderazgo estratégico. Gracias por estar conmigo en esta sesión, en esta clase. Estoy abriendo el Facebook para poder estar conectado con ustedes si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Ya lo tengo aquí. Y bueno, empecemos la clase del día de hoy. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Es al final de esta sesión vamos a poder entender el valor que aporta el liderazgo estratégico dentro de la gestión de proyectos. Vamos a ver un poco sobre el concepto, no solamente del liderazgo en sí, sino de el liderazgo estratégico como rol principal dentro de una gestión de proyectos, dentro de un área de gestión de proyectos tiene que haber un líder estratégico, y cómo esto finalmente puede aportar al valor de la gestión de proyectos. Vamos a ver sus ventajas, vamos a trabajar acerca de las habilidades de este liderazgo estratégico, vamos a ver sus funciones y por último las características. Entonces, como les decía, gracias por estar en esta sesión y espero que al terminarla puedan entender que es importante no solamente ser buenos gestores de proyectos, sino poder desarrollar esta capacidad de liderazgo estratégico en el equipo, no solamente de ser líderes, sino generar este liderazgo estratégico, quiero remarcar esa frase, dentro de nuestras áreas de proyecto. Entonces, bueno, empezamos con esta imagen. Me gusta poder, a través de una imagen, poder conectar con ustedes, conectar con sus emociones, traer algún recuerdo. Entonces, en esta imagen vemos a dos personas que están escalando, que están llegando, escalando una montaña, que probablemente sea su meta en ese momento, ¿no? Pero lo que más llama la atención en esta imagen es que una está ayudando a la otra, que en este caso sería el hombre que está ayudando a la mujer. Pero dejándolo, no tiene nada que ver el tema de géneros aquí, es que él, la persona que está ayudando a la otra, pudo haber llegado sin necesidad de ayudar a su compañera, pero se dio cuenta que la meta no era simplemente llegar a la cima, la meta era llegar a la cima, pero con su equipo, que en este caso era una persona más, pero pudieron ser 2, 3, 4, 5 personas más. Entonces, el fin no solamente es llegar a la meta, sino un buen líder no solamente es capaz de llegar a la meta, sino llega a la meta, pero ayuda a su equipo, da la mano a su equipo para que lleguen a la meta junto a ellos. Entonces, ese es un poco el concepto de liderazgo que nosotros tenemos hoy en día, y es al que quiero llegar, y es el que quiero que entiendan que pueden tener dentro de sus áreas de gestión de proyectos. No solamente es poder trabajar en todas las habilidades duras, en todas las habilidades técnicas, sino es tener esa capacidad de poder trabajar también en sus habilidades más soft, que es como este liderazgo que al final, no por ser soft, no es buena, es más bien es muy útil porque va a llevar a tu equipo, va a llevar a tu área al fin principal, que es lograr el éxito final. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el liderazgo, pero vamos a hablar también sobre la importancia de que este liderazgo sea un liderazgo estratégico. Entonces, ¿qué es el liderazgo estratégico? Un liderazgo estratégico es esa capacidad para poder, la capacidad que tiene el líder de poder anticiparse, conservar flexibilidad y atribuir facultades para crear cambios que sean necesarios dentro de una organización. Es importante que este líder pueda tener una visión, obviamente estratégica, pero una visión anticipada del negocio, porque va a permitir que esos proyectos que se construyen, esos proyectos que se diseñan,
puedan no solamente trabajarse en un problema actual, sino poder predecir algún problema futuro y tener ya una solución trabajada. Es un proceso y no una posición de poder y beneficios. Recuerden que el liderazgo, en líneas generales, no es simplemente tener una posición de poder, no es una autoridad, es poder generar este proceso, sobre todo si hablamos no solo de liderazgo, sino de liderazgo estratégico, que es el liderazgo que debe haber dentro de una área de gestión de proyectos. Es importante que el liderazgo estratégico tenga y establezca una visión clara, mantenga la cultura y los valores del negocio y pueda manifestar sus iniciativas. Si en el área de proyectos, que es una de las áreas principales de una empresa, que es el área que mejora los procesos, no tenemos a un líder estratégico que tenga la visión clara del negocio y que pueda incorporar la cultura y los valores dentro de los procesos de la empresa, probablemente esta área no sea tan eficiente, no sea tan efectiva como otras. Por eso es importante contar con un rol de un liderazgo estratégico. Y por último, y lo remarco también, es un proceso que exige la participación de todos para aprender y crecer como equipo. ¿Recuerdan la primera imagen? No es solo el líder el que llega a la cima, necesita llegar, pero llegar con todos. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo estratégico, no solamente es el líder el que va a tener este liderazgo, es importante que el grupo humano que trabaje dentro de esta gestión de proyectos, en conjunto, tengan y vivan este liderazgo estratégico entre todos, todos sean líderes estratégicos. ¿Qué aspectos debemos considerar para poder generar este grupo de líderes estratégicos dentro de nuestra gestión de proyectos para volverla más efectiva? Es definir los grandes objetivos, el líder estratégico, bueno, los líderes estratégicos deben no solo definir los grandes objetivos de la empresa, sino comunicar efectivamente las metas a todos los miembros de la organización. En este caso específico vamos a hablar del área de gestión de proyectos. Todos debemos saber los grandes objetivos que tenemos como empresa y debemos también entender a qué metas están establecidas para conseguirse, porque si no estamos alineados con los objetivos, no estamos alineados con las metas, nuestro potencial estratégico, que es el que se necesita en una gestión de proyectos, no va a ir acorde a las necesidades del negocio. Entonces, el líder estratégico no solamente debe conocer estos objetivos, conocer estas metas, sino comunicarlas en el equipo. Debemos, como líderes estratégicos, poder controlar la implementación de dichas metas. Y ojo, cuando hablo de liderazgo estratégico, hablo de un líder que se encargue del área, pero también hablo de un grupo de personas que puedan, como les decía, no solamente un líder, sino que hayan varios líderes dentro de esta área. Pero muchas veces asociamos al líder con el jefe del área, pero no necesariamente tiene que ser así. Un buen jefe sabe que el liderazgo puede ser transversal, que no solamente tiene que ser a nivel jerárquico, no solamente él por ser jefe tiene que ser líder. Un buen jefe tiene la capacidad de entender que dentro de su equipo es bueno que haya más de una persona con capacidad de liderazgo estratégico, porque va a ayudarte a comunicar constantemente los objetivos, las metas, y no solamente eso, va a ser mucho más efectivo su implementación y diseño de proyectos en función a controlar estas metas. Un liderazgo estratégico, otro aspecto que debemos considerar es determinar cómo esos objetivos pueden ser cambiados, reformados, redirigidos, modificados para poder ir repitiendo procesos. Es bueno saber que podemos hacer un proceso. Si un proceso está bueno, saber que dentro del tiempo puede ser modificado porque el tiempo empresa va a cambiar y cada vez va a necesitar nuevas estrategias para mejorar. Entonces, esos son 4 aspectos importantes que debe haber cuando el equipo necesita este liderazgo estratégico. Entonces, ¿qué habilidades debe tener un líder estratégico? Un líder estratégico, un liderazgo estratégico dentro de un grupo de gestión de proyectos, en un área de gestión de proyectos, las habilidades que tiene que tener este liderazgo estratégico es que debe ser de amplio alcance. Cuando hablo de que sea de amplio alcance, me refiero a que pueda tener la capacidad de ser interdependiente e interconectado a través de todas las áreas de la organización.
Si el área de gestión de proyectos consigue la interdependencia, o sea, que cada área trabaje independientemente, pero que a la vez que trabaje independientemente pueda interconectarse entre las áreas, así sean pocas áreas, quiere decir que el liderazgo estratégico está funcionando de manera correcta, porque es una de sus habilidades principales. Y esta batuta de liderazgo estratégico la tiene que tener la gestión de proyectos, el área de gestión de proyectos. Otra habilidad de liderazgo estratégico es que haya un futuro enfocado. Y cuando hablo de un futuro enfocado, es que pueden integrar resultados a corto plazo con un programa de largo plazo. O sea, que pueda manejarse a través del tiempo, que no solamente hable de resultados de corto plazo o busque los cortos plazos, sino que utilice los resultados de corto plazo para que funcionen a largo plazo. Por último, otra de las habilidades importantísimas dentro de el liderazgo estratégico es que este debe ser orientado al cambio. Es una habilidad que tiene este tipo de liderazgo. Cuando hablamos de un liderazgo estratégico, es ese liderazgo que está enfocado y asume el cambio constante. Lo hemos hablado antes en la clase que pueden revisar, que la clase está grabada en CAMEX, cuando hablábamos de pensamiento fuera de la caja y la gestión del cambio, decíamos que la gestión del cambio pues es el pan de cada día. Ahora las empresas deben nacer con la visión del cambio. Entonces es importante que este liderazgo estratégico esté orientado al cambio y dirija todos sus procesos en función a los cambios que va a tener la organización, que no se frene y no piense que la organización no va a cambiar. Entonces, para las personas que trabajamos dentro del área de proyectos, dentro de las áreas de proyectos, que gestamos proyectos, contar con un liderazgo estratégico, no solamente de un líder, sino de nosotros como equipo, contar con un liderazgo estratégico, va a ayudarnos en tener proyectos de amplio alcance, que hablen de un futuro enfocado y que sean orientados al cambio. ¿Cuáles son las ventajas del liderazgo? Bueno, son muchas las ventajas del liderazgo, pero he tratado de dividirlas en estas 6 ventajas. Una de las principales ventajas es que la empresa adquiere un factor diferencial, como cuando vemos la imagen, vemos un montón de manzanas verdes y una manzana roja. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar, ese tiene que ser nuestro objetivo como empresa, porque actualmente con la tecnología y la capacidad de información tan inmediata de las personas, los competidores, los niveles de competidores aumentan. Entonces, como empresa, vamos a tener muchos competidores con los cuales competir, muchas otras empresas con las que tenemos que competir. Entonces es importante que contemos con un factor diferencial. Si la cultura de nuestra empresa, sobre todo en el área de proyectos, es una cultura de liderazgo estratégico, vamos a tener definitivamente un factor diferencial porque nuestros procesos, nuestros proyectos, nuestros nuevos negocios van a nacer con ese espíritu que nos da la capacidad de tener liderazgo estratégico, ¿no? De ser efectivos, de ser eficientes. Y eso va a generar un factor diferencial en nosotros como negocio. Va a ayudar a mejorar los procesos de la empresa y su capacidad de producción. Cuando hablamos de un liderazgo, no es únicamente liderazgo, acuérdense que es liderazgo estratégico, y en un área de gestión de proyectos, estar y conocer la estrategia y la analítica nos puede ayudar a que este liderazgo nos lleve a mejorar los procesos de manera mucho más eficiente. Ayuda a las organizaciones a lidiar en situaciones de turbulencia o incertidumbre. Hablamos aquí mucho sobre la gestión del cambio, incluso lo que estamos viviendo, esta pandemia, esta situación de COVID-19 que ha afectado a tantas empresas. Si quizás en estas empresas, estas áreas de gestión de proyectos hubieran tenido este liderazgo estratégico, esta capacidad de salir adelante, orientados al cambio, con amplio alcance, con visión de futuro, hubiéramos podido lidiar mucho más con esta incertidumbre. El liderazgo crea un ambiente favorable, transforma la organización a través de su visión, digamos que tiene una visión muy estratégica, facilita las conexiones entre los directivos y los gerentes. Acuérdense que el liderazgo no solamente porque suena a tener un poco de poder, es, digamos, maneja un nivel jerárquico
descendente, el liderazgo es muy transversal. Una buena empresa sabe que no solo sus jefes o sus gerentes deben ser líderes, sino debemos tratar de que la mayoría de nuestros colaboradores lo sean. Y si hablamos de la gestión de proyectos, del área de gestión de proyectos en sí, es importante que se viva un espíritu de liderazgo estratégico en todos los colaboradores. Pero detengámonos un poco en hablar del término de liderazgo para que puedan, con ejemplos más prácticos, entender cuál es la diferencia de un líder con un gerente. ¿Qué debemos buscar nosotros ser? De repente, si vemos incluso en las imágenes, el gerente es esa persona que, a diferencia del líder en la primera imagen, cuando un plan no sale de la manera correcta, en vez de buscar soluciones, en vez de seguir adelante, lo que hace es echar la culpa a otras personas, ¿no? Echar la culpa a sus subordinados. Entonces nosotros queremos ser ese gerente o de repente queremos ser un líder, que cuando el plan A no funciona, automáticamente tiene el plan B. Es un líder estratégico que ya se anticipó, supo ver más adelante y en vez de echar culpas, pasa la página, sabe que no hay tiempo, en una empresa no hay tiempo para echar culpas, solo hay que seguir adelante. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser el gerente? ¿Queremos ser líder? Bueno, yo les digo, dentro de un área de proyectos no nos podemos dar el lujo de ser solo el gerente, tenemos que ser ese gerente líder. Un gerente da una orden, da una tarea, un líder te dice, vamos juntos a esa tarea, vamos juntos a ese proyecto, estamos juntos en esto. Entonces, ¿qué quiere ser dentro del área de proyectos? ¿Quiere ser un gerente o quiere ser un líder? Yo quiero ser un líder, quiero ser un gerente líder, quiero tener esa capacidad de ir junto a mi equipo tras ese proyecto de mejora, no simplemente decir que se haga. Digamos, si tenemos que ir bajo una meta, en vez de, como les decía, no juzgarnos y reprocharnos, vamos juntos hacia la meta, lo vemos en la tercera imagen. Entonces es importante entender que gerente o jefe, digamos, es un término que se utiliza mucho, pero que lo que debemos buscar y centrando y aterrizándolo en el área de proyectos, debemos buscar ser más líderes que solamente ese nombre, que solamente gerente o solamente jefe. Debemos ser líderes estratégicos dentro de esta gestión de proyectos. Entonces, recuerden, ¿no? Los gerentes tienen personas que trabajan para ellos. En cambio, los líderes son seguidos por las personas. No es necesario que sientas que tienes personas que deben hacer el trabajo. Si eres un buen líder, eso se va a dar por sí solo. Las personas van a seguirte. Un gerente busca coercionarse o cerciorarse que se lleven a cabo las tareas establecidas. Un líder logra que todo el equipo crea en la misma visión y trabaje para conseguir el éxito. Un gerente cree que necesita hacer el seguimiento y cerciorarse de que todos están haciendo su trabajo y están alineados con la cultura de la empresa. En cambio, el líder logró que las personas entiendan la visión de la empresa, tengan la misma visión que ellos, tengan la misma cultura y trabajen en conjunto para conseguir el éxito. Entonces se ahorra mucho tiempo de estarse tratando de asegurar si ellos están contigo o no, porque el líder ya lo hace y eso es muy importante en la gestión de proyectos. Un gerente también debe ser un líder para lograr el éxito del equipo y la organización. Ambos, y eso por eso les decía, yo quiero ser un líder, un gerente líder o un jefe líder, y es a lo que debemos apuntar en un área de proyectos, es porque ambos términos son vitales en cualquier organización. Debe coexistir una relación interdependiente entre ellos. Entonces es obvio, los gerentes van a mandar a hacer una función, pero si eres un gerente líder no solo mandas a hacer una función, sino acompañas al equipo a hacer esta función. Entonces tiene que ser ese mix entre gerente y líder. En las pequeñas organizaciones, el desafío consiste en asegurarse de que el líder sea también un buen gerente al mismo tiempo. Por lo que les decía, incluso lo he mencionado en otras clases del curso de gestión de proyectos para MIPES, cuando somos pequeñas o somos medianas empresas no tenemos tantas personas, no tenemos tantas áreas, las áreas tienen que muchas veces hacer las funciones de muchas áreas a la vez en una sola área, o las personas, incluso los colaboradores tienen que hacer las funciones que en una empresa grande harían 3 personas, bueno, las hace uno solo.
Entonces es importante que ahí haya esta mezcla entre el gerente y el líder y sean uno solo, sobre todo en la gestión de proyectos. ¿Cuáles son los rasgos de un líder? Un líder tiene que tener visión, tiene que lograr determinar dónde está parado en ese momento, pero no solo él, sino dónde está parada su área, dónde pretende ir y cómo puede llegar a esa meta. El líder lo tiene que tener claro, pero cuando hablamos de liderazgo estratégico dentro de la gestión de proyectos, dentro de esta área de gestión de proyectos, es importante que el área en sí sepa dónde está, sepa dónde quiere llegar y sepa cómo quiere llegar. Debe ser íntegro y honesto. Esto es un rasgo muy importante del líder, pero hablemos en base al área de gestión de proyectos. Esta área tiene que ser íntegra y honesta, tiene que haber comunicación y confianza entre los trabajadores. Esto es necesario para poder seguir y trabajar en base a la visión y al liderazgo estratégico del área. Inspiración, otro rasgo muy importante de un líder y que también debe tener este liderazgo estratégico dentro del área de proyectos. Esta capacidad debe tener, esta inspiración, este liderazgo debe tener la capacidad de inspirar al equipo para que comprenda su rol. Un buen líder estratégico logra que su equipo se inspire y pueda comprender por qué le está tomando las decisiones que está tomando y confía en él. Esto es lo que debe llegar a alcanzar un buen área de gestión de proyectos. Una buena comunicación. Ese otro punto es muy importante porque un buen liderazgo estratégico, sobre todo en un área de proyectos, que se hacen tantos planeamientos, tantas implementaciones, una buena comunicación lo que hace es mantiene al equipo informado. Un líder que tiene una buena comunicación mantiene al equipo informado y comparte los obstáculos que se presentan. Es una especie de facilitador del problema para que en conjunto el equipo pueda salir adelante. Y por último, tiene que tener la capacidad de manejar retos. Un buen líder necesita esta capacidad para resolver las cosas en forma diferente a lo preestablecido. Hablamos un poco del término de pensar fuera de la caja. Entonces, estos son los 5 rasgos que debe tener un buen líder: tener visión, tener inspiración con su equipo, honestidad, buena comunicación, capacidad de manejar retos. Si como líderes en nuestra área de gestión de proyectos, como líderes estratégicos, logramos tener estos 5 rasgos, es muy probable que podamos conectar con nuestros colaboradores, conectar con nuestro equipo y lograr que nuestro equipo también lo tenga y lograr que nuestro equipo también lo entienda. Entonces, ¿cuál es la diferencia en sí entre el liderazgo normal, o el que conocemos, el más global, y el liderazgo estratégico, que es el liderazgo más específico que yo recomiendo utilizar en una área de gestión de proyectos? El liderazgo en general habla de una serie de acciones y pasos y conductas que logran el efecto deseado en los integrantes de un grupo. Como les decía, ¿no? Los inspira, los guía, no solamente hace que las personas hagan algo, sino las personas lo hacen porque lo siguen, hace una especie de seguimiento al líder. Y es un proceso de influencia, es el proceso de influencia de líderes en seguidores para alcanzar los objetivos. Los líderes tienen esa capacidad de influir en las demás personas de manera positiva para que los sigan en lo mismo. Y por último hablamos del liderazgo estratégico, en comparación, ¿no? El liderazgo global con el liderazgo estratégico. El liderazgo estratégico es el proceso de ofrecer la dirección e inspiración necesaria para crear e implementar una visión, una misión. Entonces, este es muy importante en el área de gestión de proyectos. Necesitamos no solamente un liderazgo general, necesitamos un liderazgo enfocado, un liderazgo estratégico, porque somos un área que diseña procesos para una mejora continua de algún producto o algún proceso que queramos volver más productivo. Por eso es importante que podamos tener una dirección que nos genere la inspiración necesaria para crear e implementar una misma visión del negocio y que también esté ligado a las estrategias para lograr respaldar los objetivos de la organización. Por eso es que, bueno, definitivamente el liderazgo en general debe ser el espíritu de una compañía, pero el liderazgo estratégico debe ser el espíritu de una área de gestión de proyectos.
¿Qué necesita un liderazgo estratégico? El liderazgo estratégico necesita de 4 puntos importantes. Primero, establecer cómo se mantiene el día de las tecnologías, cómo se mantiene el día de las tecnologías, las normativas, las nuevas tendencias en el mercado en esa área. Necesita también establecer cómo se realizan intercambios de inversión, cómo, cuándo, dónde. Necesita mucha información. Hablamos de 2 puntos que el liderazgo estratégico necesita conocer para que pueda funcionar dentro del área de gestión de proyectos. Necesita, como tercer punto, comprender las capacidades que se requieren para el negocio. Un buen liderazgo estratégico necesita comprender cada una de las capacidades que se requieren en el negocio, cómo se desarrollan las capacidades, cuánto es el nivel de involucramiento de cada uno de los desarrollos del talento clave de tus colaboradores. Y por último, es importante reconocer los puntos débiles y los puntos fuertes. Cómo se buscan los comentarios de los demás, cómo se pueden sustituir las lagunas y si realmente se desarrollan las habilidades o la experiencia. Entonces, recapitulando un poco y tratando de hacer un poco de hincapié incluso para las personas que recién se conectan, igual les recuerdo que estas clases están grabadas y una vez terminen quedan guardadas dentro del Facebook de CAMEX. Si desean volverlas a revisar, están grabadas, pueden revisarlas. Incluso el material que comparto y que presento y que trato de darle más información de lo normal que tiene una presentación, es para que les sirva como material de consulta. Es importante para mí que terminada esta clase, ustedes sean capaces de poder entender que como gestores de proyectos, el espíritu que deben trabajar dentro de sus áreas es un espíritu de liderazgo estratégico. Que si bien es cierto, el liderazgo global y el liderazgo que conocemos es bueno para la organización y debe ser un espíritu en la organización, el liderazgo estratégico es el mejor liderazgo que uno puede manejar o llevar a cabo en un área de proyectos, porque es el liderazgo que va más acorde a la visión, a la misión de la empresa, y es el liderazgo que está más asociado a las estrategias en espíritu, a los objetivos de la empresa. Entonces, intentemos ser ese gerente líder, ese jefe líder que guía al equipo para que el espíritu que maneje sea de un liderazgo estratégico. Entonces, ¿cuáles son las funciones administrativas de un liderazgo estratégico dentro de la gestión de proyectos? Una de las funciones administrativas es de ser interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un enlace, o sea, que sean de representación, que sean de líder, que sean de enlace. Si hablamos de un área de gestión de proyectos, es importante que haya una buena relación entre los colaboradores, entre el líder, que haya esta conexión en el equipo. Es la única manera que los proyectos van a darse de manera efectiva y va a haber esto que hablábamos antes, que era una buena comunicación. Otra de las funciones importantes administrativas que maneja el liderazgo estratégico son de informativas. Un buen líder estratégico tiene que tener la capacidad de ser un buen supervisor, un buen difusor y un buen portavoz. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tiene que tener la capacidad de supervisar el trabajo de las demás personas, hacerle un buen control, hacerle un buen seguimiento, que al ser líderes se va a dar de una manera muy natural, sino que tiene que tener la capacidad de poder ser difusor, poder difundir los objetivos, poder difundir las estrategias que está teniendo la empresa para poder ir todos en función a las mismas metas. Y también es importante que el líder estratégico dentro del área de gestión de proyectos funcione como portavoz del área, pueda recabar y entender no solo las emociones, sino las preocupaciones y los problemas que está teniendo el área y pueda ser un portavoz a través de con sus otras áreas o, bueno, con los directivos de la empresa para poder mejorar sus propios procesos.
Es importante que no solamente el espíritu del área de gestión de proyectos sea de un liderazgo estratégico, sino que haya un líder, que puede ser un líder gerente, un líder jefe, que haga el rol de representación, de líder, que sea el enlace, vemos la parte interpersonal, y que también haga el rol de supervisor, de difusor y de portavoz. Acuérdense, como les decía desde un principio, es muy importante que si el liderazgo de la empresa funciona bien, y es una de las, digamos, de las bases de la empresa, también es importante reconocer que el liderazgo estratégico es ese liderazgo que nos lleva a estar más alineados a los objetivos de la empresa y pensar de manera más analítica, creando estrategias de mejora. Es un concepto que va muy ligado a las funciones de un área de gestión de proyectos. Es por eso que debe ser ese el liderazgo que debemos adquirir, el liderazgo estratégico. Otra de las funciones importantes administrativas que debe cumplir un líder estratégico dentro de la gestión de proyectos es que a nivel de decisiones, el líder tiene que ser emprendedor, tiene que tener esa esencia de no frenarse ante los retos, de que le gusten los retos, de que pueda irse adelante, porque es importante, por ejemplo, cuando hablamos del COVID-19, de la pandemia y de esa situación tan complicada que estamos viviendo, si tenemos en nuestra área de gestión de proyectos a un líder estratégico, probablemente lleve este líder estratégico al equipo a emprender y de repente hacen una nueva unidad de negocio, que era lo que necesitábamos como empresa para poder superar esta crisis. Por eso es importante tener a un líder estratégico emprendedor que cumple el rol de emprendedor dentro de esta gestión de proyectos, dentro de esta área, porque él es el que nos va a llevar a pensar fuera de la caja, a no tener miedo de incursionar en una nueva unidad de negocio, hacer esa maquinita de constantes emprendimientos dentro del área de gestión de proyectos. Y es lo que va a enseñarles a su grupo, a su equipo de trabajo también. Otra función importante dentro a nivel de decisiones es el manejo de problemas. Dentro del área de gestión de proyectos vamos a tener constantes problemas porque nuestra función principal como área es poder dar solución constante a distintos problemas, mejorando procesos. Entonces, el hecho de tener a un líder que sea capaz de manejar conflictos, no solamente internos y personales, sino que pueda tener esta capacidad, esta facilidad para poder manejar problemas, va a ayudar a que nuestra planificación sea mucho más efectiva dentro de nuestra área. Este líder dentro de las decisiones, dentro del aspecto de las decisiones administrativas, tiene que ser también un líder negociador, que sepa lidiar con un equipo. Cuando trabajamos en el área de gestión de proyectos, van a surgir muchas ideas, van a surgir muchos proyectos, y también, no solamente dentro del área, sino muchas otras áreas nos van a presionar para sacar los proyectos adelante en tiempo, en forma, de manera muy, muy rápida. Es importante que este líder sea negociador en pro de su equipo de trabajo y también dentro de su equipo de trabajo. Otra de las funciones importantes que debe tener un buen líder estratégico dentro de la gestión de proyectos es dentro de lo que es niveles de análisis, es que pueda tener una buena capacidad de análisis individual, pueda llevar al grupo al que tiene a cargo a una buena capacidad de análisis, a una alta capacidad de análisis, y pueda llevar con sus resultados, con sus proyectos, con sus innovaciones, a la organización a una alta capacidad de análisis. Incluso lo veíamos en el tema anterior que está ya grabado en CAMEX y lo pueden revisar, que es de People Analytics y Gestión de Indicadores. Si yo, como líder estratégico dentro del área de gestión de proyectos, hago un buen análisis y tengo una buena capacidad de análisis individual, llevo a mi equipo a tener esa buena capacidad de análisis grupal, vamos a poder crear nuevos indicadores
que puedan ayudarnos a controlar, a hacer un mejor seguimiento a cada una de nuestras acciones y dar futuras mejoras continuas a nuestros procesos, a nuestros productos, a nuestros servicios. Pero al generar estos indicadores vamos a poder llevar a la organización, porque los vamos a compartir, vamos a crear indicadores incluso para otras áreas, vamos a llevar a la organización a esta fase de analítica. La organización se vuelve mucho más analítica. Y todo parte desde nuestra área de gestión de proyectos. Entonces, por todas estas razones, es muy importante que el espíritu del área de gestión de proyectos sea un espíritu de liderazgo estratégico y que contemos con un gerente, con un jefe que tenga la capacidad de ser ese líder que nos acompañe a través de nuestros planeamientos, de nuestras implementaciones, de nuestros resultados, de manera estratégica en el camino, que podamos estar siempre orientados bajo el mismo objetivo, que tengamos siempre claras las metas, que sea el portavoz, que sea esa persona que ayuda a la comunicación interna, maneje los conflictos, porque si lo logramos, si tenemos a ese líder, nuestro trabajo, nuestro rendimiento, la efectividad de nuestra área va a mejorar. Entonces, este tema es uno de los últimos que estoy tocando dentro de lo que es el curso de gestión de proyecto para MIPES, pero me parece importante, si bien no habla de algo muy técnico, no habla de un indicador, no habla de metodologías ágiles, como vimos hace un tiempo con Scrum, que lo pueden revisar, pues no habla de los indicadores del Life Journey, no habla del Net Promoter Score como un indicador interno y externo para medir la satisfacción del cliente. Todas esas son clases que ya hemos dado dentro del curso de gestión de proyecto para MIPES. Las pueden revisar en el Facebook de CAMEX, están grabadas, les recomiendo que las revisen. Si bien es cierto, esos no son temas tan técnicos dentro de la gestión de proyectos, sí es bueno para nosotros como emprendedores, como personas que tenemos un negocio pequeño, saber que si contamos con el área de gestión de proyectos, que es fundamental para cualquier emprendimiento, debemos hacer que esta área nazca o conducirla bajo una esencia de liderazgo estratégico. Y debemos contratar a una persona, tener de la mano a una persona que no solamente sea la jefa o el jefe del área, sino sea el líder estratégico del área y pueda llevar a este grupo al siguiente nivel, que es ser estrategas dentro de su misma gestión de proyectos. No solamente tener capacidad de análisis, sino estar alineados y vivir este liderazgo, que no solamente es un liderazgo descendente, sino es un liderazgo transversal. Todos podemos ser líderes y en un área de proyectos debemos buscar que todos lo seamos. Entonces, ya como para terminar el tema, los dejo con una reflexión. Skip Worthen, autor de El papel de la integridad como mediador del liderazgo estratégico, este es un libro, se los dejo que podrían revisarlo, podrían leerlo, nos habla que sin un liderazgo estratégico efectivo, las probabilidades de que una organización llegue a niveles superiores de desempeño en un entorno competitivo disminuyen. Entonces, si nosotros queremos marcar la diferencia, como el ejemplo de las manzanitas, ¿no? Muchas manzanas verdes y una roja. Ahora que tenemos tanta competencia, hay tantas empresas que en realidad hacen cosas muy similares a las que podríamos hacer nosotros, tenemos que tener esa ventaja competitiva, tenemos que lograr diferenciarnos. ¿Y qué va a hacer que nos diferenciemos? Definitivamente, entre muchas estrategias que utilicemos, una de las más importantes es que nuestra área de proyectos cuente con un buen liderazgo estratégico, no solamente un liderazgo que funcione a través de nuestra empresa. Un buen liderazgo estratégico dentro de nuestra área de proyectos va a llevarnos a que nuestra empresa tenga más probabilidades de que llegue a niveles superiores de desempeño y que el entorno competitivo que se va a dar y que se da porque hay demasiada competencia pueda disminuir. Entonces los dejo con esa última reflexión y vamos a ver algunas ideas claves que pueden resumir un poco lo que hemos estado revisando.
Es importante que una empresa entienda que se va y que se reinventa cada vez que toma decisiones estratégicas. Y estas decisiones estratégicas muy probablemente se tomen porque está teniendo un liderazgo estratégico, está teniendo este liderazgo dentro de la gestión de proyectos. También es importante entender que para desarrollar la capacidad de liderazgo estratégico hay que comenzar un cambio en la mentalidad de las organizaciones y de las empresas. Lo que les hablaba en otras clases, que es el mindset, ¿no? Este mindset fijo, este mindset de crecimiento. Las empresas tienen que dejar el mindset fijo de lado, ese ya no funciona. Necesitamos gente que pueda ser flexible, que sea capaz de adaptarse al cambio, que no le tenga miedo a los retos, que pueda tener la capacidad de probar cosas nuevas. Y un liderazgo estratégico te lleva a ese cambio de mentalidad. Por eso es importante que si el liderazgo exista en la gestión de proyectos. Acuérdense que la evaluación de la estrategia es necesaria para que el éxito, garantiza el éxito de hoy, no el de mañana. Por eso debe estar en constante evaluación. Por eso es bueno tener buenos líderes estratégicos que nos lleven tras esa línea, una línea estratégica, una línea que nos haga evaluar constantemente nuestros procesos dentro de la gestión de proyectos. Entre esas, otras ideas claves. Pero bueno, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. En la clase anterior a esta también, para el curso de gestión de proyectos para MIPES, hemos visto un poco sobre indicadores de gestión, People Analytics. Una clase pasada que pueden revisar también en el Facebook de CAMEX, hemos hablado de Life Journey, una técnica de marketing que podemos utilizar para la gestión de proyectos y mejorar nuestros indicadores en base al cliente y poder mejorar nuestras ventas y rentabilizarnos. Hoy día hemos hablado de lo que son los People Analytics, indicadores de personas, y ahora de algo mucho más, una habilidad blanda, pero que debe ser adquirida dentro de la gestión de proyectos, que es el liderazgo estratégico. Este es el momento para hacer preguntas. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer. Si no tienen preguntas porque ahorita no se les ocurre, son un poco tímidos, no hay ningún problema. Ese es mi correo. Pueden escribirme si tienen alguna duda y yo con mucho gusto voy a responderles. Estoy conectada por Zoom también. No sé si tienen alguna duda. De repente el tema ha sido muy claro, ha sido muy directo al punto y ahorita pues no hay ninguna pregunta por la que quieran hacerme. En todo caso, si están teniendo un área de proyectos, si son responsables de un área de proyectos, hagan siempre mejoras constantes y buenas prácticas y traten de poner en práctica este liderazgo estratégico. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo o están fallando en el camino o sienten que podrían hacerlo mejor pero no saben cómo, ese es mi correo, pueden escribirme, yo con mucho gusto puedo asesorarlos en este camino. Bueno, que tengan un buen día y gracias por estar en la clase del día de hoy. Nos vemos.